Bienvenida a La Increíble Sensación, el podcast hecho por 5 mujeres, muy venidas arriba, en el que hablamos de temas que nos tocan de cerca, nos revolucionan y que nos motivan para ponernos en marcha. Estamos en el episodio 58. Yo soy Inma González y hoy seré la encargada de conducir esta entrevista junto con mi compañera Susana Mancini. Hola Susana, ¿qué tal? Hola Inma. Bueno, saludamos también a nuestra entrevistada de hoy, a Lucía Jiménez Vida. ¿Qué tal, Lucía? Hola Inma, hola Susana, ¿qué tal? Feliz de estar aquí, de compartir este ratito con vosotras. Muy bien, pues nada, antes de comenzar con la entrevista y de que Susana nos cuente un par de cosillas, quiero hacer una breve descripción del perfil de nuestra invitada. Lucía Jiménez Vida es mentora de negocios, experta en estrategia, productividad y hábitos para mujeres empresarias. A través de sus conferencias, de programas como Empresarias con Vida y Tiempo para Emprender, formaciones y contenidos en YouTube e Instagram, ayuda a otras mujeres empresarias a crecer con sus negocios y tener más tiempo y más energía en todos los ámbitos de sus vidas. Qué ganas, Susana, ¿verdad?, de que nos cuente Lucía todo aquello que quiera, con lo que nos quiera sorprender en esta entrevista. Pero antes, recuérdanos, por favor, ese par de cosillas. Pues sí, antes de empezar la entrevista, que seguro que yo ya tengo boli en mano para apuntar muchas cosas que sé que Aquí me lo van a tenemos. servir, sí. Es decir, le pedimos pues a nuestros oyentes de La Increíble Sensación que se suscriban al podcast en cualquiera de las plataformas donde nos suelen escuchar, en Apple Podcasts, en iVoox, en Spotify, porque así vamos ganando un poquito de popularidad y es importante para nosotras. También, si quieren conocer más el proyecto, pues pueden visitar nuestra página web en www.laincreíblesensaciondevenirsearriba.com. Y por último, la newsletter, que si se suscriben, pues estarán al día de esos episodios cada 15 días y de los futuros proyectos, novedades, todo lo que cuando nos venimos arriba surge y nace, ¿no? Todo lo que vayamos haciendo. Pues muy bien, Susana, muchas gracias por ese recordatorio. Y ahora sí, Lucía, ¿estás preparada? Preparadísima. Venga, pues vamos con ello. En la introducción hemos dicho un poco a qué te dedicas, ¿no? Pero queremos que nos cuentes un poquito más de ti. Como por ejemplo, después de haber encontrado trabajo relacionado con tu carrera, el periodismo, y hacerte un nombre gracias a tu perfil de YouTube, ¿por qué decidiste emprender? Bueno, es verdad que yo siempre había tenido en mente el querer crear algo por mí misma. Yo siempre había querido emprender un negocio, tenía como esas ganas, ¿no? Ese entusiasmo de cuando salí de la carrera, decir, voy a crear mi propia agencia, voy a hacer algo diferente, sobre todo por las empresas en las que ya había trabajado en empresas grandes, en empresas pequeñas, y veía que era posible crear mi propio negocio y crear pues el estilo de vida que yo quería vivir. Pero sí que es cierto que al salir de la carrera, llámalo síndrome de la impostora, llámalo no sé, quizá a lo mejor también ser consciente de la realidad, me di cuenta de que necesitaba adquirir cierta experiencia. Cierta experiencia ya no solamente en el mundo de la comunicación y del marketing, no solamente en el mundo de los negocios, sino experiencia vital que a mí me diese también pues esa independencia, que me hiciese enfrentarme a los retos y a los posibles obstáculos, ¿no?, que tuviese en mi vida. Así que decidí, cuando terminé la carrera y todavía no había terminado el máster, estaba ya en los últimos meses, decidí irme a Madrid, de Sevilla a Madrid, y empezar allí con un trabajo muy exigente en agencias que desde luego me puso las pilas. Fue como, eso sí que fue esa experiencia vital que necesitaba para de repente darme cuenta de, ya no vivo con mamá, ahora estoy ya viviendo por mí misma, tengo que enfrentarme a esos retos, ¿no?, que nos encontramos cuando vivimos independientes, pero además en otra ciudad mucho más grande que Sevilla, con muchas personas que no conozco, porque no es que tuviese allí amistades o familia, no, yo fui sola y además en una empresa muy exigente donde trabajaba con clientes internacionales de todas partes del mundo. Crecí muchísimo, una barbaridad, que era el objetivo que yo tenía. ¿Conseguí experiencia? También, tanta que me llamaron de Antena 3 y me dijeron, queremos que lideres los contenidos digitales del área de diversificación, donde estaban incluidos los canales internacionales de Antena 3 y de A3 Series. Así que para allá que me fui, yo, periodista, medio de comunicación, voy a trabajar de algo que me apasiona. Y me apasionaba y me encantó la experiencia, tengo que decirlo. Pero es verdad que yo tenía ese run run del emprendimiento. Siempre estaba ahí el que yo
quería ser escritora, quería crear tiempo para poder escribir mis libros, pero además quería crear algo por mí misma. A todo esto le sumamos el que yo estaba viendo a mis compañeras que eran madres y yo las veía corriendo de un lado para otro, yo veía que siempre se sentían culpables cuando estaban en casa, cuando estaban en el trabajo, que al final siempre estaban atendiéndolo a todo y dije, es que yo el día que sea madre no quiero vivir mi maternidad de esa manera. Yo quiero poder experimentar la crianza de mi hija de otra forma, sin tener que verme obligada a llevarle a una escuela infantil, porque es que si no es imposible conciliar. Yo quiero crear mis propias condiciones de vida. Así que antes de cumplir los 30 años, di los primeros pasos, emprendí, empecé a crear mi negocio y hace ya pues 6 años de eso, al año siguiente, no habían pasado ni 12 meses, dejé mi empleo en Antena 3 y me centré 100% en mi negocio y bueno, pues desde entonces aquí estoy ayudando a otras mujeres con sus estrategias, primero de marketing y de comunicación y luego también ya a nivel estratégico con sus negocios, pero también con la gestión del tiempo y de su energía. Qué valiente por tu parte haber dejado todo, ¿no? Porque al final era un trabajo muy seguro y de lanzarte a la piscina. Has dicho algo que a nosotras, a mí me empieza a tocar la fibra sensible, a Susana desde hace mucho, porque Susana es trimadre, tiene 3 niños, ¿no? Yo lo voy a hacer dentro de poco y bueno, y tú has dicho antes algo que ayudas a mujeres también un poco, pues también a conciliar, ¿no? Y tú lo hiciste, emprendiste porque querías no renunciar a la maternidad, a tu niña, a estar con ella y a vivirla en el día a día, ¿no? ¿Tú crees que es la conciliación familiar la razón principal por la que muchas mujeres emprenden en España? Pues mira, sí. Y lo estabas diciendo y te juro que se me estaba poniendo incluso la piel de gallina porque es increíble, ¿no? La sociedad en la que vivimos, cómo nos exige que maternemos como si no estuviésemos trabajando y que trabajemos como si no fuésemos madres. Entonces, es imposible el equilibrio, es que es realmente imposible de conseguir porque en el sistema productivo en el que nos encontramos, el tiempo de baja es nimio, es decir, es que la baja cuando tu bebé tiene 4 meses, ni siquiera 16 semanas, no estás ni tú preparada como madre, ni tu bebé está preparado para separarse de ti, que te incorpores, sobre todo cuando se dice que la lactancia materna debe ser como mínimo hasta los 6 meses. Hay muchísimas mujeres que ni siquiera la inician porque dicen, es que la voy a tener que dejar, es que cuando esté ya instaurada, que se tarda un tiempo hasta que, oye, está totalmente asentada, la tengo que dejar. Entonces, vivimos en una sociedad que no está favoreciendo realmente la maternidad, la crianza de nuestros hijos. Por mucho que al final te intenten decir que conciliar es que abran los colegios en verano, eso no es conciliar. ¿Qué es conciliar? Que puedas entrar una hora antes o salir una hora más tarde, eso no es conciliar. Eso al final no dejan de ser tiritas para una herida que no para de sangrar y que necesitamos operar totalmente. Entonces, hace falta unos cambios muy radicales en esta sociedad para que realmente podamos maternar y podamos criar a nuestras bebés como a la mayoría de madres nos gustaría, honestamente. Así que es el emprendimiento la respuesta para la conciliación. Pues en muchos casos sí. En muchos casos las mujeres decidimos crear los tipos de negocio que queremos tener para de esa manera poder conciliar, para de esa manera poder decidir en qué horario quiero trabajar. Y ojo, que esto no significa el que no trabajemos, porque yo me encuentro con muchísimas madres, y por eso luego la gestión del tiempo y la gestión de la energía, que para poder conciliar hacen esos malabares de trabajo a primera hora porque me levanto antes, trabajo por la noche cuando ya se duermen, trabajo en el fin de semana porque es cuando realmente alguien se puede quedar con ellos. Es decir, que no es que el emprendimiento sea la panacea y todo es maravilloso. Yo no quiero vender esa idea de esto es, emprendes y ya está, listo. No, necesitamos crear negocios que realmente se adapten a esas situaciones de vida, que realmente nos permitan tener un enfoque esencialista, donde en lugar de hacer de todo y trabajar muchísimas horas, nos centremos en lo verdaderamente importante. Eso es lo que nos va a permitir conciliar, no emprender por el simple hecho de emprender, sino crear un negocio que nos permita crear también las condiciones de vida que nosotras nos hemos propuesto. Totalmente. Bueno, yo que soy mamá, mi malabarismo va por 3, con lo cual sí, es así. Y al final es un poco, ¿no? Pues una sociedad patriarcal totalmente y nos toca luchar por ello y son los primeros pasos, ¿no? Quizás. Y bueno, ya tenemos al menos Día de la Mujer Emprendedora, que fue el pasado 19 de noviembre, ¿no? Que ya es un primer pasito. Y muchas de las mujeres que nos están escuchando hoy, pues igual tienen ese gen emprendedor o han emprendido, emprenderán, ¿no?
Y dinos, según tu experiencia, una vez una persona pues ya decide, ¿no? Que he tomado la decisión de que quiero emprender por las razones que sean y define, o sea, y define pues eso, ¿no? ¿Qué tipo de vida quiere tener? ¿Cuál sería ese siguiente paso a tomar? Sí, cuando decidimos el quiero emprender mi negocio, de acuerdo. Oye, Lucia, me has convencido, quiero tener este enfoque, ¿no? Esencialista. Para mí es muy importante que realmente creemos un tipo de negocio que sea rentable en poco tiempo, porque si no al final nuestra motivación, nuestras ganas acaban disminuyendo cuando te das cuenta de que llevas meses trabajando y no has tenido ni un solo cliente. Entonces empieza a invadirnos ese síndrome de la impostora, ese ¿qué estaré haciendo mal? Ese por qué a otros les va bien y a mí no. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué podría cambiar? Si estoy trabajando muchísimo, ¿por qué no estoy teniendo la recompensa que merezco? El trabajar al menos con algún cliente, pensamos desde esa mentalidad de escasez. Y la realidad es que lo que necesitamos es crear un negocio donde nos centremos en vender nuestro servicio desde el principio. Y es que en muchas ocasiones lo que vemos es que lo que se recomienda es aquello de tienes que estar en redes sociales, tienes que hacer reels, tienes además que hacer publicidad. No, pero mira, prueba esta otra táctica y son muchas tácticas inconexas que, ojo, no digo que no funcionen, pero para que funcionen tienen que pertenecer a una estrategia completa donde realmente tenemos un objetivo y decimos, no, es que yo quiero ganar visibilidad en este punto de mi negocio. Vale, entonces sí me interesa hacer reels, publicidad, etcétera. Pero si ahora mismo lo que quiero es vender, esa visibilidad no me van a dar las ventas inmediatamente, porque la visibilidad no es inmediata. La visibilidad, el alcance, el llegar a más personas, el crecer en seguidores, conseguir me gusta, las interacciones, el que se produzca ya esa atracción de clientes, todo eso forma parte de una estrategia a medio y largo plazo. Pero en el aquí y en el ahora, cuando yo lanzo mi negocio, me tengo que centrar en vender. Y eso significa muchas veces tirar de agenda. Y lo sé que nos da vergüenza, no quiero, es que yo preferiría, oye, casi que no tener que implicar a familia y amigos. Pero no digo que tengas que trabajar con familia y amigos, lo que digo es, tira de ellos para que también te puedan recomendar a otras personas, que se entere todo tu entorno de lo que estás haciendo. Porque al final son los que te van a poder permitir que llegues a ese público cada vez más amplio. Puedes acudir ya no solamente a familiares y amigos, incluso conocidos, personas con las que estudiaste la carrera, personas con las que has trabajado en empleos anteriores, porque quizás puedan presentarte en la empresa en la que están ahora para que tú puedas hacer algún tipo de formación o quizás conozcan a alguien a quien tú puedes ayudar. Al final, eso es lo que nos va a permitir que realmente podamos conseguir esos clientes, tirar primero de esa agenda de contactos y establecer, digamos, esa relación con ellos. Pero claro, me has dicho, Susana, ¿cuál es el primer paso? Para poder vender necesito tener un servicio, lógicamente. Muchas veces empezamos la casa por el tejado, creamos el servicio, vale, y ahora dices, ¿a quién le puede interesar este servicio? ¿Cuál sería mi cliente ideal? Es decir, ¿cuál es el cliente que podría estar interesado en adquirir el servicio que yo he diseñado? Y al final, cuando hacemos ese planteamiento es mucho más difícil conseguir clientes, porque claro, ahora ya he diseñado un servicio y ahora tengo que conseguir a alguien que encaje ahí. Lo que yo propongo a través de mi método de la triple validación, que comparto además en Tiempo para Emprender, es que empecemos por definir quién es nuestro cliente ideal. Nuestro cliente ideal es la persona con la que queremos compartir muchísimas horas, esa persona con la que queremos trabajar, no en la que creemos que podría estar interesada, que quizá, no, esa persona con la que dices, a mí me encantaría trabajar con mamás emprendedoras, porque quiero ayudarlas igual que me han ayudado a mí otras empresarias. Por ejemplo, no, yo lo que quiero es trabajar con adolescentes. Pues a mí me encantaría trabajar con personas mayores de 65 años. Está estupendo. Puedes definir por edad, por género, por dónde viven, a qué se dedican. Pero piensa con qué tipo de clientes te gustaría trabajar. Una vez que tú defines quién es tu cliente ideal, investigalo en profundidad. Ojo, que esto no es cómo se hace la ficha típica del buyer persona, el avatar de me lo invento. No, porque te lo inventas y qué. Muy bien, está genial. Le echas un ratito, le echas imaginación y lo tienes, pero ¿eso de qué te sirve? Tienes que investigar. Y para investigar lo que tienes que hacer son entrevistas en profundidad a personas que cumplan con esas características que tú has definido previamente de la persona con la que quieres trabajar y tienes también que hacer formularios para así llegar a un mayor número de personas. De manera que tú lo puedas difundir en comunidades, en foros, a través de redes sociales, enviárselo a amigos, a conocidos. Y, eso es importante, en este formulario asegúrate de que quienes respondan sean personas que pertenecen a ese grupo, a ese segmento que has definido como cliente ideal. ¿Cómo? Muy sencillo, incluyendo un par de preguntas al inicio que te diga, oye, no sé, si el género es importante, ¿cuál es tu género? Si no lo es, ni lo mencionamos.
Si la edad es importante, ¿cuál es tu edad? Si no es importante, no la mencionamos. Pero si para mí, por ejemplo, es importante trabajar con emprendedoras, pues tendría que preguntar, ¿has emprendido ya tu propio negocio? Y a todas aquellas que me digan, no, ni tengo intención de hacerlo, las descarto y ni leo su formulario, porque no forma parte de mi cliente ideal, por tanto no me interesan sus respuestas. Así que hemos dicho, método de la triple validación. Paso número 1, definir el cliente e investigarlo. Ahí estamos haciendo una primera validación. ¿Por qué? Porque realmente estamos conociendo en profundidad qué necesita. Segunda validación, a través de nuestros contenidos. He dicho antes, oye, las redes sociales tenemos que tener en cuenta que es medio largo plazo, sí, pero vamos a ir ya generando contenido relacionado con el que será nuestro servicio, porque esto es lo que nos va a permitir también ver que hay un interés genuino en lo que estamos ofreciendo. Segunda validación. Y tercera validación, vamos a crear un servicio mínimo viable. Esto es una versión reducida de nuestro servicio para poderlo validar, para que realmente veamos que ese público que habíamos definido, al que hemos investigado y para el cual hemos creado un servicio, realmente lo estamos ayudando con el servicio que hemos creado. Así que lo que hacemos con este método de la triple validación que vemos en Tiempo para Emprender es que creamos el servicio a la medida del cliente. Con esas respuestas que nos han dado en las entrevistas y en los formularios, hemos identificado cuáles son sus necesidades, sus retos, sus obstáculos y hemos creado un servicio que realmente le pueda ayudar. Y fíjate que puedes contactar con esas mismas personas que entrevistaste y que rellenaron el formulario y ofrecerle el servicio. Y ahí tienes tus primeros clientes. Lucía, más que el siguiente paso, nos ha hecho la guía de cómo emprender. Sí, sí. Sí, directamente. No, es muy completa. Yo doy fe de que funciona, ¿vale? Porque no me voy a esconder, Lucía es mi mentora también, entonces sí que es verdad que son pasos que son muy básicos a priori, que hay que trabajar sobre ellos, pero que dando pasito a pasito, ¿no? Y haciendo todo poco a poco en los ejercicios y definiendo todo lo que tú has dicho, pues al final uno llega a crear esa idea de negocio que tenía en la cabeza y que no sabía cómo resolver el enigma, ¿no? Fíjate, Lucía, nosotras cuando empezamos a pensar en esta entrevista, conociendo un poco tu trayectoria, tu perfil, enseguida nos vino a la mente la frase menos es mejor o menos es más, ¿no? Y tú antes lo has nombrado un poquito. Sabemos que eres la reina del esencialismo y nos lo acabas de demostrar haciéndonos un resumen de los pasos que hay que dar para emprender, pero ¿qué es eso exactamente del esencialismo? ¿Cómo lo podemos definir? El esencialismo al final es una corriente que nos invita a centrarnos en lo que es vital y dejar a un lado lo que es trivial. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que vamos a centrar nuestro tiempo y nuestra energía en aquello que realmente nos está guiando hacia nuestros objetivos, hacia nuestras metas. Y vamos a dejar a un lado lo que nos está alejando de ellos o no nos acerca tan rápidamente. En muchas ocasiones lo que sucede es que en primer lugar ni siquiera tenemos claras cuáles son esas metas y esos objetivos, con lo cual mal, porque ya tenemos ahí como ese problema, ¿no? De es que no sé hacia dónde me estoy dirigiendo, no sé realmente qué es lo que quiero conseguir. Y tú lo sabes perfectamente, Inma, que yo el primer ejercicio que pongo en Tiempo para Emprender es define tu meta de facturación. Y mis clientas me dicen, pero Lucía, ya, o sea, no tengo ni siquiera definido el cliente ideal o el servicio y ya me tengo que poner una meta de facturación. Por supuesto que sí. Tienes que saber hacia dónde te diriges, tienes que saber cuál es esa meta de facturación, porque eso va a tener un impacto directo en cuántos clientes necesitas, qué precio le vas a poner a tu servicio. ¿Va a ser un servicio low cost o va a ser un servicio premium de high ticket, de un precio alto? Entonces, en función de cuál sea tu meta, tú luego vas a centrar tus esfuerzos en aquello que es importante y vas a dejar a un lado lo que es trivial, lo que realmente no te está acercando a esos objetivos o, como decía antes, te acerca, pero muy lentamente a paso de tortuga. Entonces, necesitamos ser conscientes de que nuestro tiempo es limitado. O sea, es totalmente limitado. Seamos madres o no, tengamos 3 hijos, tengamos un bebé, estemos embarazadas, no importa cuál sea la situación, el tiempo de todas las personas es limitado. Por lo tanto, con el tiempo que yo tengo, ¿en qué me puedo centrar? ¿Qué es lo que realmente puedo hacer? Porque no lo puedo hacer todo. Y eso implica que tengo que elegir. Y aquí sé que es donde está la principal dificultad a la hora de aplicar el esencialismo, en que nos vemos incapaces de decir que no. Creemos que todo es importante y al final acabamos diciendo que sí a demasiadas cosas y lo queremos hacer todo a la vez. No se puede hacer a la vez. Necesitamos ir poniendo proyectos en cola. Bueno, ahora me voy a centrar en lanzar el podcast. Genial, pues ahora mi foco está puesto en lanzar un podcast, en crearlo, en llegar a más personas, en darle visibilidad. Ese es mi foco ahora. Está estupendo. Pero
no te pongas también que quieres escribir un libro, lanzar un nuevo servicio, dar charlas, conferencias, hacer webinars, estar presente en Reels, hacer ads, porque no te va a dar la vida, por supuesto que no. Entonces, tenemos que elegir cuál es la temporada de mi negocio ahora. Estoy en una temporada, vamos a decir, centrada en ventas, estoy en creación de servicios, estoy en la temporada de escribir un libro y publicarlo. En función de cuál sea esa temporada, ahí es donde va a estar puesto mi foco, mis esfuerzos, donde realmente yo voy a estar centrando mi energía. Entonces, el esencialismo nos invita a esto, a que sepamos cuál es esa meta que queremos conseguir y que tratemos por todos los medios de centrarnos en lo verdaderamente esencial, dejando a un lado aquello que es trivial y que nos está impidiendo al final que podamos disfrutar de nuestros negocios con tiempo para nosotras y también con energía. Qué fácil parece, ¿verdad? Todo Pero facilísimo. a mí me sale la duda. O sea, ¿cómo elegir cuál es el camino que tenemos que seguir? Pues claro, tienes que dejar atrás otras opciones y no tienes certeza de cuáles son las alternativas, ni las correctas, ni incorrectas, ni cómo elegimos ese camino. Primero, tenemos que aprender a soltar. Es decir, tenemos que ser conscientes de que es posible que nos equivoquemos. Es posible que escojamos el camino equivocado y que efectivamente al final digamos, pues igual habría sido mejor hacer esto otro. Jamás lo sabremos, también lo tengo que decir. Bien, mal, es muy relativo. No sabremos cómo nos habría ido si hubiésemos escogido otro camino. Al final, creo que tenemos que ser conscientes de que cuando tenemos por delante un reto es porque estamos preparadas para afrontarlo. Así que, sea cual sea el camino que elegimos, estamos preparadas para avanzar por ese camino, estamos preparadas para superar los retos que vayan apareciendo a través de él. Dicho esto, ¿cómo elegir realmente cuál es la mejor opción? Yo sé que no es fácil y por eso para mí es tan importante contar con la figura de una persona que te mentorice, que te guíe, que te oriente. Yo misma cuento con un mentor. O sea, para mí mi mentor es Chris Ducker, que está en el Reino Unido porque es la persona que yo encontré que conectaba con ella. Es decir, yo había trabajado con otras mentoras previamente que no me estaban dando las respuestas que yo necesitaba, que no me estaban ayudando realmente con mi negocio de la manera en la que yo necesitaba. Y empecé a notar que con Chris Ducker, pues sí que conectaba, sí que realmente me gustaba la manera que él tenía de hacer negocios. Así que primero entré en su incubadora y una vez que estaba dentro, pues como yo soy al final de destacar, de esforzarme, de ir a todas las sesiones y de conseguir objetivos, que es algo que Chris siempre me dice, él decía, es que si algo me gusta de ti es que pasas a la acción, o sea, no lo dejas todo en un proyecto, sino que haces lo que te propones y consigues resultados. Pues gracias a eso, Chris me ofreció pertenecer a su círculo de confianza y ahora estoy en Roundtable, donde tengo acceso directo a él a través de WhatsApp para poderle mandar un audio y tener respuestas en el mismo día para lo que yo necesite con mi negocio. Entonces, soy mentora de negocios y tengo mi propio mentor. Y mi mentor tiene a sus propios mentores, porque al final es esencial tener esa mirada externa que nos permite realmente ver con otros ojos nuestro negocio. No es que digas, no, solamente necesitas un mentor cuando no sabes, ¿no? Cuando no tienes conocimientos. No, no, tú puedes tener los conocimientos, tú puedes tener las ideas, tú realmente has podido ya desarrollar estrategias, has podido avanzar durante muchos años con tu negocio, pero contar con una mentora te va a permitir tener esa vista, esa visualización de tu negocio externa que ponga el foco en esos ángulos muertos que tú no estás viendo. Porque en muchas ocasiones lo que nos ocurre es que nosotras vamos conduciendo, llevamos al final el vehículo de nuestro negocio, lo estamos liderando, estamos avanzando con él, pero tenemos nuestra mente puesta en tantas cosas que al final hay esos ángulos muertos donde no estamos viendo nada. Y llega una persona desde fuera y dice, es que fíjate aquí, fíjate allí, de repente te da las respuestas que necesitas. Entonces, para encontrar cuál es el camino que realmente nos va a llevar a conseguir las metas que nos hemos propuesto, para mí es imprescindible contar con una mentora que nos guíe, que nos oriente y que nos pueda ayudar en esos momentos de duda. Ujú. La verdad es que nosotros siempre hemos estado de acuerdo en esta figura, siempre hemos contado con una y nos ha ayudado en el momento que hemos querido emprender, incluso cuando hemos hecho el podcast, ¿no? Que nos guiara un poquito para ver eso, esa parte externa de la que tú hablabas y que muchas veces pues, nos damos contra la pared porque nosotras mismas pues no lo vemos, ¿no? A mí de todo lo que has dicho también me ha quedado muy claro que es imposible que una llegue a todo, que hay que priorizar, pero siempre cometemos ese pecado de que cuando una emprende
quiere ser la mejor o hacerlo todo lo mejor posible, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber, Lucía, cómo podemos obtener los resultados. Tú que has trabajado también para Antena 3, ¿no? Para una compañía muy grande, ¿cómo podemos obtener los resultados de una gran empresa trabajando solas o con un pequeño equipo y usando ese esencialismo del que hablábamos antes, ¿no? ¿Es todo esto compatible? Sí, al final tengo que decir, yo aquí, hola, yo confieso, que yo soy una perfeccionista, es decir, que yo soy de las personas que lo quiere tener todo perfecto y de hecho por eso mi mantra es, uno de ellos es el mejor hecho que perfecto, me lo tengo que estar recordando continuamente porque sé que es imposible que todo esté siempre perfecto si quiero realmente poder avanzar, si quiero realmente poder conseguir objetivos y quiero al final no quedarme, ¿no? Ahí estancada y bloqueada, porque en muchas ocasiones ese perfeccionismo nos bloquea. Y al final queremos que todo esté tan fabulosamente bien que nos quedamos ahí. Y es como, no, es que hasta que no tenga estas plantillas perfectas y maravillosas no puedo lanzar el servicio. No, es que hasta que no haya conseguido todos los vídeos grabados con una iluminación, no puedo lanzar tampoco el curso. Y tenemos que aprender a soltar en ese sentido, como también decía antes, ¿no? Pero es muy importante ese aprendizaje de soltar ese perfeccionismo y decir, bueno, mejor hecho que perfecto. Ponte que quieres lanzar un curso, por ejemplo, lo grabas todo perfecto, inviertes en una agencia que te graba, que te edita, que es todo perfecto y maravilloso, tienes los mejores vídeos y luego no funciona. Luego el curso no se vende porque no estaba dando respuesta a las necesidades del cliente, porque no lo habías validado, porque no habías usado ese método de la triple validación y simplemente te habías centrado en la calidad y piensas que solo con la calidad vas a atraer al público que necesitas. Pues bien, al final has perdido tiempo y has perdido dinero y no has conseguido lo que te habías propuesto. Y mucho mejor, lánzalo con una versión, digamos, más minimalista, con una versión que te permita validar y si funciona, entonces ya te puedes ir planteando el ir mejorando. Pero hay algo importante, solo se puede mejorar lo que se ha empezado a trabajar. Por tanto, si tú no has hecho nada, si no has lanzado pues una versión mínima viable de tu producto o de tu servicio, es imposible que lo puedas mejorar, porque no tienes algo que mejorar, no tienes nada. Entonces, solo puedes mejorar lo que ya previamente has creado. Una vez que lo creas, ya puedes ir mejorando, añadiendo capas. Así que tenemos que dejar ese perfeccionismo al lado, saber que convive con nosotras, porque yo sé que convive con muchas emprendedoras, ya digo que yo me incluyo, pero avanzar. ¿Y cómo lo conseguimos? Pues al final lo conseguimos también siendo exigentes con nuestra planificación. Yo siempre promuevo el que cuidemos nuestra energía, que cuidemos nuestro tiempo, que también tengamos tiempo para nosotras mismas, incluso si somos madres, incluso Susana si tenemos 3 hijos, pero aunque sea crear esos momentos para nosotras mismas es importante, pero también considero que tenemos que ser exigentes con nuestra planificación empresarial. Es importante que conozcamos cuáles son esos objetivos, qué es lo que yo quiero conseguir, que seamos ambiciosas, que al final nos pongamos objetivos que nos den ciertas mariposas en el estómago, pero que, oye, sean alcanzables para que tampoco estemos enlazando una frustración tras otra. Y una vez que tenemos esos objetivos, vamos a crear el plan que nos permita llegar a ellos, aplicando, lógicamente, este esencialismo, donde lo que vamos a hacer es ver, vale, si yo necesito tener ventas, ¿qué es lo que a mí me proporciona ventas? ¿Hacer un webinar me va a proporcionar ventas? Es posible, voy a probarlo. Lo pruebo y pruebo a ver qué tal me va. Veo cuál es la asistencia, veo qué tal funciona, veo si consigo ventas a través de ahí, veo si es lo mío, si me gusta, si lo disfruto, que todo va bien, lo puedo replicar, lo puedo mejorar. Si mi foco está puesto en ventas, me tengo que proponer, vale, tengo pocas horas al día. ¿Me puedo pasar todos los días haciendo unos reels maravillosos de grabación, edición y hacer absolutamente de todo? Bueno, los reels te van a dar visibilidad. ¿Te van a traer ventas inmediatas? Pues depende del enfoque, lógicamente. O sea, hay personas que sí que lo consiguen, pero si nuestra cuenta es muy pequeñita, probablemente tengamos que dedicar demasiado tiempo a estar haciendo reels de todo tipo y a lo mejor no estamos teniendo esos beneficios inmediatos. Entonces, al final lo que tenemos es que centrarnos en qué acciones voy a elegir según cuál es el objetivo principal que yo tengo ahora y ser conscientes, y esto es muy importante, así que bolígrafos preparados para tomar nota, de que nosotras emprendemos con la vista puesta en el largo plazo. Antena 3 no se hizo la empresa que es hoy de la noche a la mañana. O sea, yo os puedo contar una anécdota que escuchaba en los pasillos de Antena 3 y es que cuando la cadena empezó en el 89, iban con una furgoneta y una altavoz
por las calles de San Sebastián de los Reyes, que es donde están las oficinas y los estudios de A3 Media, diciendo que pues hoy emitimos el programa tal. O sea, ¿os podéis imaginar que a día de hoy se hiciese esto con cualquier programa de televisión? Por supuesto que no, eran otros tiempos, eran los inicios. Entonces, claro, cuando vemos, y esto nos ocurre, cuando vemos a una empresaria de éxito, decimos, guau, es que fíjate lo que ella hace, lo que consigue, el equipo que tiene. Es que, ¿cómo voy a hacerlo yo si yo no soy ella? Claro, pero es que no te compares con esa persona en el momento actual. Es que esa persona también pasó por un momento de estar sola, sin equipo, donde también hizo muchísimas cosas, donde se ha equivocado. Yo me he equivocado en muchísimas ocasiones, yo también he estado sola hasta que he ido creando equipo, he ido creciendo y ahora somos 6 personas. Entonces, vas creando equipo, lógicamente, conforme vas creciendo con tu negocio. Pero lo importante al final es que te compares únicamente con tu versión de ayer y no con otras personas o con otras empresas, y que seas consciente de que estás con tu negocio para el largo plazo, de que los objetivos te los pones no para conseguirlos de hoy para mañana, sino pensando en dónde quieres estar de aquí a 10 años, de aquí a 5 años, de aquí a un año, y siendo consciente de que los vas a alcanzar, de que todo llega y que al final, con constancia, con esa persistencia, con esa pasión, lo vas a conseguir. Pero tienes que tener paciencia. Es importante tener esa paciencia hasta que los objetivos los vas consiguiendo. Y cuando ves a cualquier empresaria, cuando ves a una Vilma Núñez, cuando ves a una Maider Tomasena y hablan de su pasado, te das cuenta de que ellas también tuvieron retos y obstáculos y de que los han ido superando y de que lo que consiguen y lo que tienen hoy no es cosa de un día para otro, sino de toda una trayectoria hasta que por fin están logrando lo que se proponen. Parece que los éxitos llegan todos seguidos, ya llegan porque has estado muchos años cultivándolos. Así que importante tener esa visión a largo plazo, ser conscientes de que no estamos aquí para jugar a ser emprendedoras, sino que somos empresarias, y por eso también la importancia de contar con la figura, como decíamos, ¿no?, de un mentor, de una mentora que te acompañe durante mucho tiempo, que no sea tampoco él, bueno, es que quiero respuestas inmediatas, fórmulas mágicas y el éxito para mañana, porque honestamente, quien te lo prometa no es un buen mentor. Quien te lo prometa, no quiero decir que te engañe, pero desconfía un poco, porque realmente el éxito, los logros, los objetivos llegan cuando vas avanzando con paso firme hacia ellos, con paciencia, perseverancia y pasión. Que claro, qué mejor, ¿no? Qué ideal sería encontrar todo de un día para otro. Has mencionado bastante, ¿no?, esta parte, autoexigencia, del perfeccionismo, y nosotros teníamos la pregunta de si crees que es un pecado de mujer. O sea, y que también si está implícita en el emprendimiento. Sí que sucede con las mujeres que tendemos a ser especialmente autoexigentes y perfeccionistas en todos nuestros ámbitos. Es decir, a nivel personal lo puedes ver cuando ves pues, con nuestras parejas o con amigos y ves que son como a lo mejor mucho más descuidados. Y esto en los negocios al final pues también sucede. No quiere decir que no haya hombres perfeccionistas y autoexigentes, no quiere decir que no haya mujeres que puedan ser más descuidadas, por decirlo así. Pero sí que es cierto que al final es una herencia de nuestra sociedad patriarcal durante muchísimos años, donde se nos ha exigido pues un comportamiento impoluto en sociedad, donde las mujeres teníamos que estar, oye, comportarnos bien, cosa que a los niños, a los hombres no se les exigía. En cambio, nosotras teníamos que mantener como determinados modales y teníamos al final que estar pues muy pendientes de determinadas normas sociales. Eso al final se hereda en nuestro código al final biológico, eso al final lo heredamos por los propios comportamientos y por la propia educación que hemos ido recibiendo, y eso al final pues forma parte de nosotras. Así que sí, las mujeres tendemos a ser más perfeccionistas y más autoexigentes, pero en este sentido, más allá de decir, oye, pues es algo que nos sucede y a lo mejor aquello de mal de mucho, ¿no?, de muchas, consuelo de tontas, que no sería el caso, pero es el que dices, es sobre todo el que nos autoconozcamos, es decir, que nos conozcamos en profundidad. Es una cuestión de decir, yo soy autoexigente, yo soy perfeccionista, vale, como ya sé cuál es mi manera de ser, como soy consciente de ello, puedo ponerle solución. Sé que soy perfeccionista, vale, mejor hecho que perfecto, y me lo repito y me mantengo ahí ese mantra.
a mí misma, hace poco estaba haciendo un trabajo concreto que era pues el preparar una formación privada que voy a dar en breve y tenía que revisar pues toda la parte de la presentación, el contenido que voy a dar. Bueno, pues yo ya decía, voy a cambiar todos los gráficos, voy a poner una plantilla nueva, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y dije, espérate, tienes esta presentación hecha ya porque es una formación que doy de manera recurrente. ¿Lo vas a cambiar absolutamente todo cuando ahora mismo no tienes el tiempo para hacer ese cambio, digamos, total? Haz los cambios que necesites. Porque, honestamente, para nosotras esa diferencia entre el 9 y el 10 parece que es todo, es un abismo, lo es todo. Los clientes no diferencian entre ese 9 y ese 10 cuando tú les estás entregando un servicio. Algo que para ti a lo mejor es un pequeño detalle, pero para ti ese detalle es importantísimo, para un cliente, en realidad, sigue siendo un trabajo que está perfecto, que es maravilloso. Entonces, tenemos que ser conscientes, y esto es importante a nivel de planificación, de nuevo boli en mano, porque es algo que me preguntan mucho, que es aquello de, pero Lucía, ¿cómo sé cuánto me va a llevar una tarea? Porque no tienes que saber cuánto te va a llevar una tarea. Tienes que decidir cuánto le quieres dedicar tú a esa tarea. Y así disminuyes también ese perfeccionismo y esa exigencia. Cuando eres tú quien decide, a esta tarea le dedico 2 horas y hago lo que pueda y me dé tiempo en esas 2 horas. Es una manera también de poner el foco, ¿no? Que muchas veces nos distraemos y tardamos en hacer algo 5 horas cuando en media hora a lo mejor está listo. Yo no dejo de tomar apuntes, Lucía. Yo ya tengo Ya no me todo cabe, el ¿no? Ni en la cuaderno libreta. lleno. Bueno, yo quería comentar contigo que hace un par de semanas estuviste fuera de España. Ahora, si te apetece, nos cuentas o no un poquito de esa experiencia. Pero a lo que voy es que a la vuelta de esa experiencia enviaste una newsletter en la que contabas a tu comunidad un episodio de esa vivencia, ¿no? Yo leí ese correo y fíjate, lo que más me llamó la atención fue que en el primer párrafo había una frase que decía, no quiero ir. ¿No? Me quedé con ese mensaje. Yo personalmente, que te sigo desde tus inicios, veo que Lucía Jiménez Vida es una mujer que está muy echada para adelante, que es muy segura de sí misma, ¿no? Y creo que te veo así también porque cada día que pasa demuestras más y mejor que, y ahora también nos lo estás demostrando, que eres humana y que muchas veces pues tampoco te apetece cosas que en cambio hay que hacerlas, ¿no? Y hago esta larga introducción para hacerte varias preguntas sobre temas que ya has ido tocando en las respuestas anteriores. La primera es, y sabiendo que tú eres experta en hábitos y que tienes un libro, y también sabiendo que los hábitos conllevan un fuerte autoconocimiento, que también lo has dicho anteriormente, ¿qué hábitos son los más importantes o los más útiles para conseguir ese menos es mejor? ¿No? ¿O qué hábitos nos ayudan quizás a superar esos límites y esas barreras que muchas veces las mujeres y las personas en general nos autoimponemos y que nadie nos los pone, ¿no? Esa era la primera pregunta. A Bueno, ver. pues sí que es cierto que cuando hablamos de hábitos que podríamos decir que sean esenciales, ¿no? Para mí sí que es fundamental hábitos que están relacionados con nuestro autoconocimiento. Y esto implica, por una parte, la meditación y por otra parte, el journaling. Escribir, bien sean las 3 páginas matinales, bien sea un diario nocturno, bien sea a la hora que lo queramos escribir, pero realmente escribir. Escribir cómo nos sentimos, escribir lo que está en nuestra mente, escribir para desahogarnos, escribir para liberar al final nuestra mente que está tan activa y dejar un espacio pues más para la creatividad, para la creación y para algo que realmente pues es más positivo que el estar rumiando, ¿no? Pensamientos. Entonces, para mí la meditación y el journaling son fundamentales a la hora de crear nuevos hábitos porque precisamente nos permiten vivir con mayor calma, nos permite también conocernos mucho mejor y nos permite el poder identificar qué es verdaderamente esencial. Cuando meditamos, permitimos que se realicen determinadas conexiones en nuestro cerebro, permitimos también como ese espacio de silencio para que de esta manera nuestro cerebro pueda estar trabajando en un segundo plano en esos problemas, en esas preguntas que nos hemos estado haciendo a lo largo del día como empresarias. Entonces, creemos que para resolver uno de estos problemas o para, no sé, al final lanzar un servicio o para crear un podcast o lanzar un evento, tenemos que estar trabajando activamente en él, como con la mente ahí puesta. Y no, realmente de lo que se trata es de que tú misma te cuestiones bueno, ¿cómo me gustaría llamar
a este podcast o a este servicio? ¿A quién quiero que se dirija? ¿Cómo me gustaría que fuese? Y dejar que esas preguntas reposen y permitir que exista tiempo de silencio en tu día a día. Eso significa tener esos momentos de meditación. Y ojo, que no hablo de meditar 30 minutos sentadas en completo silencio sin que nada te perturbe. No, puede ser 1 minuto de respiración consciente. Mejor si son 5, si te puedes permitir 10. Hay cada cual que vaya eligiendo cuál quiere que sea su práctica. Pero también es aquello de salir a pasear sin el móvil, sin el podcast, sin nada que estés escuchando. El, no sé, fregar los platos, igual, sin escuchar nada, sino poniendo tu foco en lo que estás haciendo. Ducharte sin tener tampoco un run run de fondo, sino simplemente sintiendo el agua, el jabón, los aromas, poniendo tus 5 sentidos en lo que haces. Eso también es una meditación, es mindfulness totalmente. Entonces, todo eso te va a ayudar a tener esos espacios de silencio que al final te permitan que tu cerebro esté trabajando en segundo plano y te permitan al final, pues, identificar qué es esencial para tu negocio, qué es esencial para ti, cuál es el mejor camino, porque te lo digo de verdad, ya tienes las respuestas que necesitas, están dentro de ti, pero no las escuchamos porque las acallamos con el ruido que al final nos invade diariamente, ruido que nosotras también llamamos, porque en el momento en el que nos quedamos en silencio ponemos un podcast, un vídeo de YouTube, nos ponemos algo como para no estar en silencio. Entonces, tenemos que tener esos espacios. Y el journaling al final lo que nos permite es que podamos dar también rienda suelta a esos pensamientos, a esas ideas, y que incluso durante la propia escritura encontremos soluciones a los problemas que inicialmente planteamos. Yo cuando tengo dudas sobre algo concreto personal o de mi negocio, lo escribo y escribo el cómo me siento respecto a eso y conforme voy escribiendo, de repente empieza a venir hacia mí la respuesta y la escribo, por supuesto, también. Y de repente es como que me siento muchísimo mejor y digo, oye, pues fíjate, creía que no tenía respuesta y sí que estaba. Entonces, para mí serían estos 2 hábitos esenciales que nos permiten el aplicar este esencialismo a nuestro negocio y realmente pues el poder conseguir los objetivos que nos propongamos. Cuánto miedo nos da escucharnos, ¿verdad? Para que me estabas diciendo que enseguida ponemos la Sí. música, el podcast, que haya ruido en casa o para lo que estemos haciendo para evitar, pues eso, escuchar nuestra mente que tiene todas las respuestas. Pues fíjate, la segunda pregunta que te quería hacer con el discurso que he empezado antes era, creo que tiene que ver mucho con el hábito de la mentalidad, de trabajar lo que pensamos de nosotras mismas. Y es, ¿por qué nos cuesta tanto a las mujeres llamarnos empresarias o llamarnos líderes cuando muchas veces lo hacemos perfectamente y tampoco nos damos cuenta? Pero es una palabra como tabú. Cuando la vamos a decir, no, me echo para atrás, ¿no? Porque nos da mucho miedo. ¿Se puede trabajar eso para conseguir que salga esa palabra de nuestra boca? Se puede trabajar y yo soy la primera que al principio, de los primeros años, voy a decir, de mi negocio, decía, no, yo soy emprendedora. Y de hecho lo justificaba. Yo soy emprendedora porque como tengo tantas ideas, estoy continuamente emprendiendo. Entonces es como que yo veía una empresaria ya es como alguien, pues, no sé, es como más old school, ¿no? Es como más, al final, más, algo más anticuado, más tradicional. Hasta que me di cuenta de, oye, espera un momento, vamos a reflexionar sobre esto. Realmente soy una empresaria porque estoy dirigiendo una empresa, soy una empresaria porque estoy liderando un equipo, soy una empresaria porque estoy encargándome de las finanzas de mi negocio, soy una empresaria porque al final estoy velando por el crecimiento y el desarrollo de mi negocio continuamente. ¿Por qué nos da miedo esta palabra? Pues al final nos invade ese síndrome de la impostora continuamente. Es algo muy frecuente, especialmente entre las mujeres y de hecho grandes líderes como Michelle Obama, por ejemplo, también han contado que lo han sentido en algún momento de sus carreras y de sus vidas. Entonces, no estamos solas, estamos al final muy acompañadas en este síndrome de la impostora. Y precisamente es este síndrome el que nos acaba diciendo aquello de, bueno, mejor decir emprendedora que empresaria, porque parece que no, pero cuando una dice soy empresaria, al final el cargo viene con ciertas responsabilidades y ya es como que emprendedora es como estoy jugando, ¿no? Es como, bueno, es que estoy emprendiendo, estoy empezando, si no tengo resultados, es que soy una emprendedora. Y al final, quiera que no, a nivel de mentalidad, eso como que justifica el que no estemos teniendo los resultados que necesitamos, los resultados que nos permiten crecer, porque claro, es que estoy en fase de emprendimiento, estoy iniciando todavía. Sin embargo, cuando nos llamamos y nos autodenominamos empresarias, la realidad es que cambia totalmente nuestra mentalidad. Cambiamos ese chip, porque de repente empiezas a tomar decisiones mucho más estratégicas, empiezas a pensar en crear equipo, empiezas a pensar en las finanzas de tu negocio.
te tomas tu empresa en serio. Y claro, eso, como decía, ¿no? Implica una serie de responsabilidades. Y al final es mucho más sencillo decir, es que soy emprendedora, estoy empezando y por tanto, bueno, pues si no obtengo resultados es por este motivo, que decir es que soy empresaria y tengo que conseguir los resultados que me he propuesto, porque ya estoy pensando en equipo, porque tengo que buscar la manera de facturar lo que necesito para que este equipo siga cobrando lo que tiene que cobrar todos los meses, porque ya empiezo a pensar en otro tipo de estrategias. Entonces, ¿da cierto miedo? Sí, pero si tienes miedo, hazlo con miedo, como fui yo precisamente a esta reunión, a esto que contaba en la newsletter y que tú mencionabas, Inma, que decía él, no quiero ir, spoiler alert, al final sí que fui, por supuesto que sí, y me alegré mucho de haberlo hecho. Pero tenemos al final que tener en cuenta que en el momento en el que cambiamos esa mentalidad, cambiamos también nuestra forma de actuar. ¿Se puede cambiar a pesar del miedo y de todo? Sí. ¿De qué manera? Repitiéndolo continuamente. Cada vez que te pregunten, oye, ¿a qué te dedicas? Soy empresaria. Cuando te mires al espejo todos los días, mírate, repítetelo. Soy empresaria, soy la líder de mi negocio, soy la líder de mi vida. Repítelo hasta que te lo creas. Y llegará un momento en el que realmente te lo creas, porque lo que nos decimos importa y tiene un efecto en cómo nos sentimos. Las palabras son poderosas y el diálogo interno que mantenemos con nosotras mismas precisamente nos ayuda a crear la realidad que vivimos. Así que si estás diciendo, soy emprendedora, es que estoy empezando, es que estoy en proceso, te lo vas a creer tanto que no vas a conseguir resultados. En el momento en el que digas, soy empresaria, soy la líder de mi negocio, soy la líder de mi vida, te lo vas a empezar a creer y vas a empezar a actuar como tal. Me lo Tomamos apunto, nota. vamos, a mí me va como anillo al dedo. Voy a empezar a llamarme, mira, para empezar, me voy a llamar podcaster, que siempre cuando me preguntan, ¿qué haces? Y no sé qué, bueno, tengo un podcast con 5 mujeres, somos 5 mujeres, ¿no? Y es como chiquitito. No, no, soy podcaster. Y Pues mira, sí. me da vergüenza decirlo y todo, Pero pero lo bien bueno, que suena. pero oye, sí, soy Sí. podcaster. Antes comentabas, Lucía, que habías estado en A3 Media, habías trabajado, ¿no? En empresas así, agencias y empresas grandes. ¿Te has traído o utilizas hábitos o formas de trabajar de estas organizaciones así más grandes? Las que has Pues estado. fíjate que sí y no, no y sí, porque al final sí que es cierto que en estas empresas grandes el problema es que hay muchísima burocracia para conseguir cualquier cosa, ¿no? Entonces era que cada vez que queríamos obtener cualquier sí, me traje hábitos de negociación, eso desde luego, pero sí que es cierto que cada vez que quieres conseguir cualquier cosa, al final implica pues el tener que hablar con diferentes departamentos, con muchas personas, convencer a uno, convencer a otros y resulta realmente agotador en ese sentido. Pero sí que es verdad que cuando yo estaba trabajando en A3 Media, en mi último año en A3 Media, yo empecé a crear mi negocio. Yo empecé ya a ir desarrollándolo y empecé con un hábito muy sencillo, 30 minutos al día. 30 minutos al día que a mí me permitían ir avanzando con ese poco a poco. Cuando hablamos de este esencialismo, pues cuando solamente tienes 30 minutos al día, tienes que elegir a qué le vas a dedicar tu tiempo. De hecho, recuerdo pues incluso colaboraciones gratuitas que estaba haciendo con amigos que les tuve que decir, lo tengo que dejar porque es que estoy creando mi negocio y como mi negocio es prioritario, si tengo que quitar de algún lado, pues no solo voy a quitar al que quiero que sea mi negocio, se lo tengo que quitar a colaboraciones que a mí no me están llevando a ninguna parte. Así que eso fue un hábito, el ir trabajando durante esos 30 minutos al día, que tengo que decir, que luego se convirtieron en esos 30 minutos, también luego por la tarde, porque esto era por la mañana, el tener que hacer también los fines de semana trabajar y el renunciar durante varios meses a mi vida social hasta que pude dejar ya mi empleo, me centré 100% en mi negocio y empecé a crear más tiempo para mí. Entonces, tenemos que ser conscientes también de esto, que en muchas ocasiones es aquello de, bueno, Lucía dice que tengo que tener tiempo para mí, mi energía, y sí, lo tienes que tener, pero honestamente, muchas veces es cuestión de crear esos huecos y a lo mejor son el que te dediques 15 minutos todas las mañanas para empezar el día bajo tus propios términos. No necesitas el ritual de 3 o de 4 horas. Entonces, puedes ir creando esos pequeños espacios, pero tienes que ser consciente de que cuando tú estás empezando con tu negocio, tienes que invertir tiempo. Y cuando realmente siempre con tu negocio te tienes que plantear, ¿qué quiero invertir? ¿Tiempo
o dinero. Generalmente al principio invertimos tiempo y cuando conforme vamos creciendo como empresarias empezamos a invertir cada vez más dinero. ¿Por qué? Porque valoramos más nuestro tiempo, porque recuperamos esa energía. Por eso en Empresarias con Vida precisamente lo que me dedico es a ayudar a estas mujeres que han estado invirtiendo muchísimo tiempo en sus negocios y que han entrado en esta dinámica donde al final te encuentras con que invierto tiempo, 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 tiempo en el negocio y llega un momento en el que me cuesta delegar porque ya no, porque pienso que nadie lo va a hacer mejor que yo, donde he entrado en una dinámica que estoy tan acostumbrada a no dedicarme tiempo a mí misma que no sé de dónde sacarlo, donde al final, como estoy acostumbrada a trabajar tantas horas, sigo rellenando cada vez más horas con más cosas que creo que son importantes, aunque no lo son. Entonces, en Empresarios con Vida es precisamente para ayudar a estas mujeres que ya están en esa fase de emprendedoras a empresarias y donde ya tienen que dejar de invertir tiempo para empezar a invertir dinero en sus negocios. Ahí es donde realmente empezamos ya a pensar como empresarias, como líderes y donde realmente también vamos consiguiendo pues esos resultados que nos vamos proponiendo. Has hablado de estos hábitos, ¿no? Es decir, nosotros podemos ver, ¿no?, qué acciones necesitamos y nos convienen, pero ¿cómo lo conviertes en hábito? O sea, ¿algún truco para hacerlo? Bueno, seguro que habéis escuchado aquello de que para crear un hábito se tarda 21 días. No, Ujú. ¿vale? Vamos a olvidar ya esta idea de que son 21 días, tampoco son 60, ni 30, ni 3, porque depende del hábito y depende de la persona, esa adherencia al hábito tarda más o menos. Pues es que no es lo mismo querer crear el hábito de respirar todos los días 1 minuto de manera consciente, como centrada 100% en tu respiración, que querer crear el hábito de meditar todos los días 30 minutos. ¿Por qué? Porque probablemente si no has meditado nunca, de repente empiezas a meditar y te das cuenta de, oye, esto me estoy agobiando, no me quiero escuchar a mí misma, ¿no? Porque al final me vienen muchos pensamientos, no sé qué hacer durante 30 minutos, miras el reloj y solo llevas 3 y dices, bueno, todavía me queda 10 veces más y al final lo dejas y no regresas. Lo mismo para el ejercicio, no es lo mismo hacerte 5 sentadillas que decir, voy a ir 1 hora al gimnasio y claro, ahora esa hora no la encuentras nunca. Como no encuentras 1 hora diaria para ir al gimnasio, optas por no hacer nada. Entonces, lo importante también es el que veamos, ¿no?, que los hábitos, a la hora de crearlos, necesitamos ver qué tipo de hábitos son. ¿Realmente los podemos encajar en nuestro día a día? Y de hecho, en mi libro Rituales de Hábitos, que publicó la editorial Vergara, hablo precisamente, ¿no?, de cómo poder crear hábitos que estén encadenados unos a otros a través de los rituales. De manera que así ya no es solamente el tengo que crear múltiples hábitos. No, tú creas un primer hábito, que es el hábito con el que se comienza el ritual, que por ejemplo puede ser el todas las mañanas cuando me levante me voy a beber un vaso de agua. Y a continuación lo vas enlazando con otros hábitos. Pues después de beber un vaso de agua voy a respirar 1 minuto de manera consciente. Después de respirar 1 minuto de manera consciente, me voy a preparar una infusión y mientras que está infusionando me voy a hacer, no sé, 10 sentadillas. ¿Vale? Esto que os estoy diciendo es mi ritual de las mañanas. Es decir, yo lo hago así porque ahora mismo soy madre de una bebé que tiene pues 20 meses y lógicamente no tengo el tiempo que yo tenía antes para poder tener mi propio ritual matinal, que era de 3 o 4 horas, sino que ahora lo he tenido que reducir. De manera que, ¿qué es lo que he hecho? Que me he creado mi ritual mínimo viable, que es algo de lo que también hablo en el libro en Rituales de Hábitos. Porque un ritual mínimo viable te permite que tú lo puedas mantener incluso cuando te está llevando, pues, cuando no tienes tiempo. De manera que dices, bueno, si tengo más tiempo, puedo hacer más y lo puedo alargar más. Cuando no tengo tiempo, hago un poquito menos. Lo hago de una manera más reducida. En lugar de hacerme, pues, 20 minutos a lo mejor de ejercicio, me hago estas 10 sentadillas y 5 flexiones y al menos estoy creando esa adherencia a nivel cerebral que me dice que estoy repitiendo el hábito. Lo importante aquí es que tengamos una recompensa interna. Sea cual sea el hábito que queremos crear, sea personal o sea profesional, es importante que celebremos nuestros logros, nuestras victorias, nuestras acciones, porque si no lo estamos celebrando, no le estamos diciendo a nuestra mente que lo que hemos hecho es positivo. Entonces, a las emprendedoras, de nuevo, hello, síndrome de la impostora, nos cuesta muchísimo aquello de celebrar nuestras victorias. Consigues algo y, bueno, es que es lo que tenía que hacer. A ver, es que tampoco es para tanto. Ah, bueno, es que he conseguido mi primer cliente, qué menos, después de intentarlo tanto, y le restamos importancia enseguida. Tenemos que celebrar nuestros logros, porque eso es lo que nos permite que lo convirtamos en hábito. Entonces,
Un hábito importante como emprendedoras y como empresarias es prospectar clientes o atraer clientes y mantener conversaciones con ellos para luego poderlos convertir ya a clientes, es decir, atraer clientes potenciales y convertirlos en clientes reales. Para hacer eso tenemos que crear el hábito de publicar en redes o crear el hábito de mantener conversaciones en Instagram, crear el hábito de tener un CRM que revisas a diario. ¿De qué manera podemos crear estos hábitos? Bien, lo importante, necesitamos una señal. Esa señal puede ser una alarma en el móvil o puede ser tener una tarea recurrente en nuestro Todoist o en nuestro Google Calendar, donde sea, pero que se repita. Tenemos una señal para este hábito. Como digo, bien sea profesional, bien sea personal, bien sea él revisar el CRM con posibles clientes o bien sea él hacer ejercicio todos los días. Tenemos una señal. A continuación tenemos la acción en sí, que tenemos que definirla. ¿Cuál va a ser la acción que yo voy a realizar? En este sentido, está el hábito completo y está su versión mínima viable. Entonces, con el hábito completo es voy a hacer, por ejemplo, 20 minutos de ejercicio. Vale, 20 minutos porque he visto que es lo que puedo empezar, porque así voy poco a poco y a lo mejor en un futuro amplío. Vale, 20 minutos. ¿Cuál es la versión reducida? Pues que voy a hacer a lo mejor 3 minutos de movimiento para yo pues dar unos saltos o lo que sea. O que lo voy a hacer es bailar una canción movidita para así también sentir que me estoy moviendo. Genial. Y finalmente, la recompensa. Y cuando pensamos en recompensa es, ¿qué me compro? No, recompensa interna. Recompensa de que tú realmente sientas los beneficios de haber practicado el hábito. Si tú quieres crear el hábito, vamos a decir, de ducharte con agua fría porque sabes que es bueno para la salud o darte una ducha final, ¿no? De 1 minuto con agua fría cuando terminas, si tú le estás sintiendo el agua y estás diciendo, qué horror, qué horror, qué horror, lo odio, esto no puede ser, es que jamás te vas a acostumbrar, porque al final le estás diciendo a tu cerebro, esto es horrible. Si haces lo mismo con el ejercicio y al final cada vez que practicas ejercicio es como, qué horror, es que yo no sé por qué hago esto, pues le estás mandando la misma señal. Si tú cada vez que revisas el CRM dices, jolín, es que no sirvo para esto, es que no consigo clientes, le estás diciendo a tu cerebro exactamente lo mismo, que no sirves para eso, que no consigues clientes y que para qué lo vas a seguir haciendo. Y al final lo abandonas. Entonces, después del hábito, de manera consciente, tenemos que celebrar que lo hemos hecho. Tenemos que celebrar el que hemos persistido. Tenemos que celebrar que hemos conseguido hacer ese hábito a pesar de que no nos apetecía, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que sea. Oye, que lo he conseguido, que lo he hecho, que lo he logrado. Y eso envía esa señal positiva. Y así es como vamos construyendo los hábitos que nos propongamos. Cambiando lo material por lo mental, ¿no? Que cuando has dicho, ¿qué me compro? Es lo primero que pensamos, ¿no? ¿Qué hago para recompensar eso? Y no sabemos que está dentro de nosotras. Bueno, Lucía, vamos a ir cerrando esta entrevista, pero antes quiero que reflexionemos juntas sobre un tema que ya has ido soltando pinceladas durante toda la entrevista, ¿no? ¿Cuántas veces hemos oído eso de no tengo tiempo? Todos los días. Yo creo que la escucha alguien todos los días, ¿no? Y yo me pregunto, ¿de verdad no tenemos tiempo? Es algo que ya has tratado tú antes un poquito. ¿De verdad no tengo tiempo o tengo otras prioridades, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar a ti si es posible crear el tiempo. Yo soy de la idea de que el tiempo no se tiene, sino que se crea. Y creamos tiempo para lo que es importante para nosotras, para lo que son nuestras prioridades. Cuando le decimos a alguien o le decimos a algo aquello de es que no tengo tiempo, incluso cuando nos lo decimos a nosotras mismas, realmente es porque no lo estamos priorizando. Es que no tengo tiempo para dedicarme a mí, a mi crecimiento, a mi desarrollo. Es que no estás priorizando tu crecimiento y tu desarrollo. Es que no tengo tiempo para hacer ejercicio. Es que no estás priorizando el ejercicio. Es que no tengo tiempo para unirme a un programa de mentoría, es que no estás al final priorizando el unirte a un programa y los beneficios que eso te va a aportar. Entonces, realmente es el no tengo tiempo o no quiero tener ese tiempo. En ocasiones no quiero tener ese tiempo porque realmente es que no me apetece. O sea, es algo tan sencillo. O sea, no quieres hacer ejercicio, acéptalo, no quieres hacer ejercicio, pero no te quejes de que no haces ejercicio. Porque cuando quieres hacer algo y sabes que es importante para ti, te aseguro que creas el tiempo. Y lo sabemos porque continuamente nos está ocurriendo. Siempre que queremos hacer algo y nos apetece muchísimo, de repente hay tiempo, de repente lo sacamos. Estrenan esa serie en Netflix que nos encanta, o sea, que es como, guau, es que me encanta, nueva temporada. ¿La ves o no la ves? ¿Creas el tiempo o no lo creas? De repente tienes ese tiempo para verte 1 hora entera para un episodio, que en total son
unas 10 horas, ¿lo estás sacando o no lo estás sacando? No, es que yo no tengo tiempo para leer, pero si tienes el tiempo para navegar en Instagram, ¿cuánto tiempo le dedicas? No, es que yo no tengo tiempo para dedicarle a mi negocio tanto, ¿vale? Pero sí para estar escuchando podcasts. Y aquí, déjame además que haga un inciso, está genial, por supuesto, que escuchemos podcasts, que veamos vídeos, que aprendamos, que hagamos cursos online, pero ¿no pecamos un poquito de cursitis aguda? ¿No pecamos un poquito de estar continuamente como me apunto a este curso, a este otro, tengo que escucharme todos los podcasts, tengo que estar como recibiendo información continuamente porque me siento insegura, en lugar de pasar a la acción? Antes decía que algo que Chris Ducker destaca de mí, de hecho lo comentaba en esta formación, en el Reino Unido, he estado concretamente pues con él y con mis compañeros de Roundtable en un retiro empresarial que era pues para empresarios de alto rendimiento. Éramos un grupito muy reducido de 8 personas y yo era la única representante de España. Entonces era como, ¿por qué estaba ahí? Estaba ahí porque yo paso a la acción. Porque cuando quiero hacer algo, digo, vale, lo hago. De hecho, lo que vimos en este retiro, ya en esta semana lo he estado trabajando. Es decir, ya está puesta en marcha la maquinaria para que todo funcione. Tenemos que actuar. Y eso es lo importante al final. El que creas tiempo cuando algo es importante. Pero para que veas que es importante, lo tienes que destacar. Entonces, hemos estado hablando en esta entrevista, ¿no? Del esencialismo, de cómo el esencialismo nos permite precisamente pues, centrar nuestra energía y nuestro tiempo en lo que es vital y dejar a un lado lo que es trivial, en cómo eso depende de los objetivos y de las metas que nos hayamos marcado y que cuando algo es importante, creamos el tiempo para ello. Por tanto, a mí lo que me gustaría es que cuando ahora termine esta entrevista, cuando dejen de escuchar las oyentes este encuentro, se planteen aquello de ¿qué es importante para mí? ¿Qué es importante para mi negocio? ¿Cuáles son las metas y los objetivos que yo quiero lograr? Y por tanto, ¿para qué voy a empezar a crear tiempo a partir de ahora? Porque ahí es donde realmente vamos a poder centrarnos en lo esencial. Cuando nos damos cuenta de qué es importante y por qué necesito crear tiempo para ello. Y entonces probablemente nos demos cuenta de que quizás estamos perdiendo nuestro tiempo en determinadas acciones que no nos están llevando a esos objetivos, que no nos están llevando a esas metas. O que a lo mejor esas acciones las podríamos hacer diferentes. Antes hemos dicho, si quieres hacer unos reels súper trabajados, grabados, editados, todos maravillosos, te va a llevar mucho tiempo. ¿Por qué no haces unos reels si los quieres seguir haciendo, que sean más sencillos? Sí, ¿por qué no haces al final algo diferente que te permita seguir teniendo visibilidad, pero dedicando menos recursos? Esa es la clave. Y ahí es donde realmente empezamos a crecer como empresarias, cuando empezamos también a optimizar nuestros recursos, tanto de tiempo como de dinero, pero además de energía, que siempre se nos olvida. Creemos que todo es tiempo y dinero y nos olvidamos de la importancia de cuidar nuestra energía. La mayoría de nosotras tenemos negocios basados en nuestra marca personal o donde somos nosotras quienes ofrecemos nuestros servicios. ¿Qué ocurre si enfermamos? ¿Qué ocurre si nuestra energía está bajita? ¿Qué ocurre si no nos sentimos bien? Que el negocio deja de funcionar. Cuida tu energía antes de que enfermes y tengas que dejarlo por obligación y tengas que desaparecer por un burnout durante varios meses. Lo importante realmente es que aprendas a cuidar de ti, cuidar de tu energía, cuidar de tu tiempo y, por supuesto, que aprendas a invertir también tu dinero en aquello que te va a ayudar a lograr los objetivos que te propongas. Wow. Así, pim pam, ¿eh? Desde luego, qué importante es el hecho de, al final, es priorizar, ¿no? Y esa necesidad de... Yo últimamente siempre pongo el ejemplo con la energía del vaso, ¿vale? Para mí tengo un vaso lleno de energía y en toma de decisiones, desde hacer el menú semanal de mi familia, ¿vale? Que esté equilibrado, que no sé qué, y demás, ya gasto energía. Y es un sorbito que le quitas, energía que le quitas de esto, otra cosa, ¿no? Y al final esa energía se acaba, ¿no? Y en el emprendimiento, pues, es parte de nuestra vida, con lo cual esa toma de decisiones y esa decidir, ¿no? En qué priorizar ese tiempo es súper importante. Y supongo que también esa parte de automatizar lo máximo posible, ¿no? Que al final no deja de ser ese ritual, ¿no? También de concatenar esos hábitos, vuelve a ser lo mismo, es como fácil ya, te hace la vida más fácil.
Sí. Bueno, ya ha dicho Inma que vamos llegando al final y a mí me toca hacerte la última pregunta, que es, ¿qué significa para ti, Lucía, la increíble sensación de venirse arriba? Para mí al final significa realmente el creer en nosotras mismas. Tenemos que recordar esos momentos de nuestra vida donde realmente hemos sentido que nos hemos venido arriba, donde realmente sentimos que todo está fluyendo. Y yo sé que todas hemos tenido en algún momento esa sensación de euforia, donde te sientes pletórica, donde te sientes en plenitud y conectada contigo mismo, donde sabes que estás haciendo lo que has venido a hacer en este mundo. Y para mí eso es venirse arriba, el realmente sentir que está conectado lo que dices y lo que haces y lo que sientes, por supuesto, porque al final estás fluyendo y estás sintiendo toda esa energía del universo a través de ti. Para mí eso es venirse arriba, el que realmente sintamos que estamos haciendo lo que hemos venido a hacer, lo que mejor se nos da, lo que nos gusta. Para mí, al final, venirnos arriba es creer en nosotras mismas y estar dispuestas a dar los pasos que necesitamos dar para lograr lo que nos propongamos y vivir la vida que queremos vivir. Qué bonita forma de cerrar la entrevista, qué bonita respuesta. Y cuéntanos del 1 al 10, ¿con qué energía te vas de esta entrevista, Lucía? Yo esto es algo que pregunto además siempre en las formaciones que hago, que es, bueno, del 1 al 10, ¿cómo estáis? Para poder conectar, y tengo que decir que con un 10, que muchísimas gracias a las dos porque me he sentido muy cómoda con vosotras y porque además hemos tratado muchísimos temas muy interesantes que estoy segura de que van a ayudar mucho a las emprendedoras y empresarias que nos escuchen. Seguro, seguro. A nosotros nos ha ayudado muchísimo. Ha sido un placer tenerte, un honor a que estuvieras aquí en esta primera entrevista de la tercera temporada, porque hay que decirlo, que eres la primera entrevistada de esta nueva temporada que hemos empezado. Y por si alguien todavía no te conoce y no sabe dónde encontrarte, cuéntanos dónde te encontramos. Bueno, si buscáis en Google Lucía Jiménez Vida me vais a encontrar multitud de lugares, pero yo lo que os recomiendo es que me sigáis en Instagram, Lucía Jiménez Vida, me podéis encontrar y que además me mandéis un mensaje privado diciéndome, Lucía, te he estado escuchando en el podcast de La increíble sensación de venirse arriba y me quedo con esta idea. Esta ha sido la idea que más ha resonado conmigo, porque a mí eso realmente me ayuda después pues, a afinar mucho mejor los mensajes, lo que comunico, lo que cuento, las formaciones que hago y me permite que yo pueda seguir ayudando pues, a cada vez más mujeres. Así que solo os voy a pedir eso, que me busquéis en Instagram, me mandáis un mensaje y me decís, Lucía, te he estado escuchando en el podcast con Susana y con Inma y me quedo con esta idea. Para mí será un placer leeros y conversar con vosotras. Pues a ver si te llegan muchos mensajes y también pues ya lo vas a saber. Muchas gracias, Lucía, de verdad ha sido un placer. Y a ti también, Susana, muchas gracias. Por hacer esta entrevista aquí juntas. Y bueno, también gracias a ti que nos escuchas, ¿no? Decirte que te esperamos dentro de 2 semanas con el episodio 59, un especial de diciembre dedicado al voluntariado con una invitada de excepción, Majo Jiménez, y por supuesto contigo que estás al otro lado de las ondas. Recordarte una vez más que este podcast se alimenta gracias a tu opinión y gracias a tu feedback, por lo que te animamos a interactuar con nosotras en nuestras redes sociales o a través de los comentarios de la casilla de descripción del propio podcast. Y como siempre, animaros a que os suscribáis a nuestra newsletter. Gracias por la escucha y hasta pronto.